hemos estado aprendiendo acerca del fruto del Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros como creyentes sepamos qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que mi vida debe mostrar y reflejar como hija de Dios que soy. Y por eso en este tema no lo echemos en saco roto. Este tema guardémoslo, prestemos atención a lo que la palabra nos dice. ¿Para qué? Para que lo podamos atesorar y lo podamos aplicar en nuestras vidas y pueda haber realmente un cambio, una diferencia. Una vez Jesús dijo, le preguntaron, ¿cómo se conoce, cómo se distingue lo verdadero de lo falso? Él hablaba y decía, por sus frutos les conoceréis. Y miren por qué es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Cuál es el fruto que da el Espíritu Santo en nuestras vidas? Tenemos que conocerlo, porque necesitamos nosotros evaluarnos. Amén. Es importante que nos evaluemos, Entonces, hemos estado aprendiendo en Gálatas 5:22. No lo pongas, José, quítalo. Quiero que lo digamos de memoria, porque creo que ya lo sabemos, ¿cierto? Porque ya lo hemos estado repitiendo varios domingos. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Más el fruto, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. O sea que todo el que hace esto no necesita, ¿cierto?, que la ley esté detrás de él. ¿Cierto? Porque estamos haciendo lo que es correcto. Entonces, hemos estado aprendiendo acerca del amor, gozo, de la paz, y ahora estamos aprendiendo acerca de la benignidad. Benignidad, ¿cierto? Que dijimos que ser benigno es alguien cuya naturaleza es ser bueno, Y en una ocasión allá en Marcos 10:17 nos dice que un joven se le acercó a Jesús corriendo y se postró delante de él y le dijo, Maestro bueno. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno es uno, Dios. Le dijo Jesús. Y claro, para nosotros poder ser personas benignas, ser personas realmente buenas y no bueno desde el punto de vista humano, que nosotros a veces vemos que sí hay personas que de pronto hacen lo bueno, ¿cierto? Pero hasta cierto nivel. Y a veces quizás se les dificulta hacer otras cosas que muestran su generosidad o su benevolencia, llega hasta ciertos límites. Porque como humanos tenemos límites, tenemos limitaciones. Entonces, para poder dar este fruto, como Dios quiere que lo demos acerca de la benignidad, es importante que nosotros, dijimos la vez pasada, necesitamos ¿qué? No. ¿Qué necesitamos para poder ser benignos como Dios quiere que seamos benignos? Necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Por qué es importante nacer de nuevo? Porque solamente así llegamos a ser hijos de Dios. En Juan 1:12 nos dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué ocurre? ¿Quién viene a morar en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que produce el Espíritu Santo? Fruto. Y uno de esos frutos es la benignidad. Miren que todo va unido, nada se separa. Entonces, necesitamos eso, necesitamos estar dando ese fruto que solamente el Espíritu Santo nos permite dar. Entonces podremos ser verdaderos hijos de Dios, mostrar verdaderas manifestaciones de un hijo de Dios. Podremos manifestar gracia, ternura, ¿cierto? Compasión, dulzura, delicadeza. Todo suena muy lindo, ¿cierto? Delicadeza, amabilidad, cordialidad, gentileza con mi prójimo. Y sin hacer distinción de que me dé o no me dé, de que sea bueno conmigo o no sea bueno conmigo.
Todo eso lo podemos manifestar y debemos manifestarlo cuando Jesús está en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que está allí rigiendo nuestras vidas. Amén. Entonces, en resumen, la benignidad es una expresión de amor de una persona hacia otra. Pero no cualquier tipo de amor, no cualquier tipo de amor, sino el amor de Dios. Ese amor verdadero, ese amor que viene de Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor. Y en 1 Corintios 13:4, lo estuvimos viendo la vez pasada también, 1 Corintios 13:4, nos dice que el amor es, 1 Corintios 13:4, ahí nos dice, el amor es, sufrido es, benigno. El amor es benigno. Benigno, que viene ahí de benignidad. ¿Y qué quiere decir esto? Benigno. Que voy a desear siempre el bien del otro, el bien de la otra persona que está a mi lado, ¿cierto? Analizando un poco acerca de esto de la benignidad y leyendo en la palabra, me di cuenta que benignidad también incluye hablar bien de otros. Hablar bien de otros. ¿Cierto? Y no solamente de otros, sino también de nuestro Dios. Bendecir. Amén. En el Salmo 135:20, quiero que nos vayamos allá un momentito, Salmo 135:20. ¿Qué nos dice? Casa de Leví, bendecida Jehová. Y los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. ¿Quiénes de los que están aquí temen a Dios? Amén. ¿Y qué nos dice allí que hagamos? Bendigamos, que le bendigamos. Que bendigamos a nuestro Dios. Miren que esa es una parte que a veces uno la pasa por alto, no la tiene en cuenta. Hablar bien, bendecir a nuestro Dios. Bendecir a nuestro Dios. Bien, y también en el Salmo 134, miren lo que dice. Mirad, esta es una orden, cuando escuchamos mirad, oíd, estos son órdenes. Aquí dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid, ¿a quién? A Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bendecir a nuestro Dios. Eso también brota de un corazón que es benigno y de un corazón agradecido. Bendecid a nuestro Dios. Debemos bendecirlo. Amén. Hay otro salmo que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Miren, en todo tiempo. Y quiero que veamos un ejemplo de cómo podemos bendecir a nuestro Dios. En Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, voy a leerle desde el versículo 19. Daniel 2. (2:19). Mire, ¿qué pasaba aquí? Nos cuenta la palabra que
el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y lo había olvidado. Y quería que sus sabios interpretaran el sueño. Incluso le dijeran qué era lo que había soñado. Imagínense. Y ellos estaban en apuros porque no podían hacer eso. Ellos dijeron solamente los dioses podían hacer eso. Solamente los dioses. Y aquí vemos que, aquí dice en el 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y vemos que el rey se enojó mucho y mandó a matar a todos los sabios. Entre eso incluía a Daniel, que era temeroso de Dios. Y él habló a aquella persona que le iba a matar, a aquellos que estaba encargado de parte del rey para matarle. Espérate, déjame, yo oro a Dios para que sea Dios quien le muestre. Y entonces vemos que aquí en el 19, Daniel dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué hizo Daniel? Bendijo al Dios del cielo, imagínense. ¿Y qué fue lo que dijo? Y Daniel habló y dijo, o sea, que cuando vamos a bendecir a alguien tenemos que usar nuestra boca. Habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Hiroc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Miren qué hermoso, cómo Daniel agradecido y cómo empieza a bendecir a Dios. ¿Y cuál es la bendición que le da a Dios? ¿Cuál es? ¿Qué ven ustedes allí en eso que él habló? ¿Reconoce qué? ¿Quién es Dios? Reconoce su grandeza, reconoce su poder. Eso debemos hacer nosotros, bendecir con nuestra boca a nuestro Dios, reconocer quién es Él, bendecirlo, exaltarlo. No solamente llegar y pedir a Dios cuando hacemos oraciones, sino bendecirlo, exaltarlo, reconocer quién es Él. Que las cosas no las tenemos por nuestros méritos, sino porque a Él le place y por lo que Él es. Eso es importante que no lo dejemos de lado. Bendigamos, hablemos bien. Y en Romanos 12:14, vámonos allá un momentito a Romanos 12:14. Este versículo ya lo leímos la vez pasada, pero vale la pena que lo recordemos y porque algunos no estuvieron tampoco la vez pasada. Romanos 12:14 dice, léanlo conmigo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Miremos esto aquí, bendigamos a los que nos persiguen, hablemos bien. Esto procede de un corazón benigno, de un corazón bueno. Porque ¿qué hace un corazón malo? Una persona que tiene muchas cosas malas en su corazón, ¿qué es lo que va a decir? Va a maldecir. Va a lanzar por su boca fuego que quema, pero para destruir. Dice la palabra que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y Dios no quiere que nosotros estemos matando al prójimo con nuestras palabras, sino que bendigamos. Que bendigamos con nuestras palabras. Y aquí nos dice que bendigamos ¿a quién? A los que nos persiguen. Bendecid y no maldigáis. A los que nos persiguen, imagínense. Y yo creo que cuando tomamos esa actitud, algo ocurre en el mundo espiritual.
Dios mismo se encarga de luchar contra nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque cuando yo maldigo, ahora me viene a mi mente una vez que leí un proverbio chino que decía que nadie puede ensuciar la cara de su vecino de barro si no te ensucias primero tu mano. Cuando yo maldigo, pues eso sale de mi boca, de mi cuerpo, y todo eso afecta. ¿Cierto? Todo eso se devuelve. ¿Qué dijo el Señor con respecto al pueblo de Israel? Yo voy a bendecir a los que te bendigan. Y por eso el Señor nos pide, bendigan y no maldigan, incluyendo a los que le persiguen. Exacto. Y a los que te maldigan, los maldeciré. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que bendecir. Bendecir es que el Señor nos pide que hagamos esto. A los que nos persiguen, a los que nos hacen daño. Como hijos de Dios. Si Dios lo pide, ¿es por qué? ¿Lo podemos hacer o no? Porque lo podemos hacer. Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos cumplir. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer en nuestra fuerza. No es en nuestra fuerza, porque nuestras fuerzas son limitadas y no vamos a poder cumplir con esto a menos que dependamos del Rey de Reyes y Señor de Señores, a menos que dependamos de su ayuda y de Jesús en nuestras vidas. Amén. Jesús dijo también que si, por ejemplo, si yo devuelvo bien por bien, ¿qué mérito tengo? Eso fue otra de las cosas que miramos también la vez pasada. Si yo devuelvo bien por bien, si a mí me invitan a un plato de comida, a una cena, yo vengo y hago otra cena e invito también. Entonces eso es bien por bien. Dice, ¿qué mérito? ¿Qué mérito? Exacto. Bien por bien. Exacto, eso es cierto que trae bien, pero que hasta allí eso lo hace cualquier persona, aunque no sea hija de Dios. Cierto, un trueque, un trueque. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos más allá, como hijos de Dios. Más allá de solo bien con bien, solo bien con bien. Porque ningún mérito tengo entonces. ¿Cierto? Porque si yo hago, bueno, bien con bien, eso sería justicia, ¿cierto? O si alguien me hace un mal, yo también le hago un mal, ¿sería injusticia eso? Pareciera, pero puede que sea justicia. ¿Usted qué opina? ¿Cierto? Porque si alguien me hace un mal y yo le devuelvo con un mal, exacto. Que eso era lo que dijimos que estaba antes establecido. Pero Jesús por eso ahora nos recalca y nos dice, no, al que ustedes les hagan un mal, ustedes bendíganlo, ustedes háganle el bien. Porque si ustedes hacen solo bien a quienes le hace bien, están haciendo lo mismo que hacen los de afuera, no están haciendo nada diferente, nada diferente. Entonces el Señor nos dice que cuando, o sea, nosotros, ¿qué debemos hacer? Y aprendimos la vez pasada, que cuando alguien nos haga un mal y nosotros le pagamos con un bien, esto es lo que se llama benignidad. Benignidad. Cuando alguien me hace un mal y yo pago con un bien. Vamos a ir un momentito a Romanos 12. Marcia, por favor, pásame el móvil que tengo allí en el bolso que quiero leer en la versión, en otra versión. Pónmelo allí. Ah, bueno, ¿me lo puedes poner? Sí. La del lenguaje actual. Ok. Bueno, vámonos un momentito allí. Romanos 12. No, espérate. Romanos 12, versículos 20 y 21.
Exacto. Bien, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Y el 21? Porque ese es el 20, ¿cierto? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren eso. Miren lo que dice allí la palabra. Que venzamos con el bien el mal. Y si mi enemigo tiene hambre, ¿yo qué debo hacer? Dale de comer. ¿Y eso es algo malo? No, eso es hacer el bien. Hacer el bien. Y eso no lo hace todo el mundo. Normalmente, ¿cierto? Al enemigo lo que queremos es machacarlo. Lo digo yo acá en los términos, costeños. Pero necesitamos hacer lo que el Señor nos dice. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque esto va a causar algo en su vida. Va a causar algo en su corazón. Y es por eso que el Señor nos pide que lo hagamos. Mira eso. Se dice eso, ¿cierto? Ni agua. Y por eso el mundo. Y por eso es que Jesús dijo, oíste que fue dicho, al enemigo ni agua. Tal vez ustedes han escuchado eso, al enemigo ni agua. Pero ¿qué dice la palabra? Yo les digo que si tu enemigo tiene sed, dale agua, dale de beber. Y va mucho más allá. Si tiene hambre, dale de comer. No seas vencido de lo malo. Si no vence con el bien, el mal. Rosa quiere decir algo. Cuéntanos, Rosa. Cuando no puedas con tu enemigo, alíate a él. Pero bueno, al enemigo que nosotros tenemos, aquel que es el autor del mal y todo esto, no podemos unirnos. A ese no podemos unirnos, ¿cierto? Ese enemigo tenemos que alejarnos de él. Bien, ¿cómo? Actuar con el bien, es lo que nos pide. Claro, es lo que nos pide el Señor. Bien, pero a ese bien que yo, por ejemplo, cuando yo recibo bien, una persona me hace bien y yo también le pago con bien, aparte de eso yo tengo que añadirle la gratitud. Tengo que añadirle la gratitud. No quedarme solo bien y yo le devuelvo otro bien igualito, no. Hay que ser agradecidos. Hay que añadirle la gratitud, porque eso es algo más que podemos añadirle a esa benevolencia, a esa, cierto, benignidad que puede estar en nuestro corazón. Añadirle la gratitud. Y a las personas también. Pensemos allá, bueno, vámonos, antes de ir allá, vámonos un momentito, Colosenses 3, José, ponme allí, Colosenses 3. Sí. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Versículo 12. Voy a leerle varios aquí de una vez. Bueno, y ahí es donde le quiero leer en la versión traducción lenguaje actual. Aquí está en una versión, yo se lo voy a leer en esta otra versión y dice, si quiere ustedes lo pueden ir leyendo allá, yo lo leo acá y dice, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron
llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Sean agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Amén. Agradecidos. Y vamos a mirar un ejemplo de lo que pasó allí en Lucas 17. Bueno, lo pueden anotar. En Lucas 17, versículo 15 al 17. Puedes proyectarlo ahí, José. Ahí vemos la historia que nos narra la palabra acerca de 10 leprosos. Lucas 17. Del 15. 17 del 15 al 17. Entonces eran 10 leprosos que vinieron a rogarle a Jesús que los sanara. Y Jesús le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y cuando ellos iban de camino, ellos caminaron, ¿cierto? En fe creyeron lo que Jesús les dijo y fueron caminando y de pronto se dieron cuenta que sí, Dios les fue sanando a medida que fueron avanzando. Ahí vieron esa sanidad, experimentaron esa sanidad todos. Y entonces uno de ellos, de los 10, uno, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Bueno, miren, solo uno volvió a agradecer el bien que había recibido de Jesús. Solo uno. Y Jesús pregunta por los demás. Él dice, ¿dónde están? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los demás? O sea que el Señor espera que nosotros seamos agradecidos con lo que Él nos da. Todos los días, ser agradecidos, no mal agradecidos. Porque hay muchos que pensamos que las cosas las merecemos y no damos ni siquiera las gracias. Usted no se ha topado con personas que usted le hace un favor y ni las gracias le dan. No le dicen nada, como que, bueno, eso como un poco demuestra como de orgullo, de soberbia, de que, o despiste también puede ocurrir, también es cierto, Rosa, porque a mí me ha pasado, me he despistado y no he dado las gracias. Pero que no sea eso por despiste, el Señor lo perdona, pero que aparte de despiste, que sea realmente que estemos pendientes de agradecer a Dios cada día por lo que Él nos da y también a las personas de las cuales recibimos bien, ¿cierto? Poder nosotros ser agradecidos con estas personas que nos hacen bien. Y ¿saben algo? Una de las muestras mayor del amor de Dios fue la entrega de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Su amor lo mostró entregando a su Hijo Jesucristo. Y Jesús mostró su amor entregando su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cómo correspondo yo a ese amor? ¿Cómo correspondo yo a ese amor? Pregúntese. Diga. Muy bien. Eso. Muy bien, lo dijo José y lo ha dicho aquí Ramona. Eso. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardarlo para ponerlo en práctica. Y todo eso, como dice Ramona, lo que estamos escuchando aquí no es invento mío. No lo estoy inventando yo. Lo dice la palabra. Por eso estamos leyendo varios versículos, para que sepan que es allí que está escrito, que el Señor lo ha dicho. Entonces, una manera de mostrar agradecimiento a Dios y mostrar que le amamos
es guardando sus mandamientos. Por eso es importante que nosotros nos preocupemos en guardar lo que Él nos manda. Amén. Y ser así, mostrar ese agradecimiento de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Mostrar ese agradecimiento. Así que Dios desea que me relacione con Él por gratitud y no solamente para pedirle. ¿Cierto? Porque muchas veces, a veces solamente pedimos, pero no agradecemos. Y el Señor quiere que mi relación con Él también sea porque estoy agradecida de lo que Él ha hecho por mí. Yo creo que cuando esta mujer que nos cuenta la Biblia vino y derramó ese frasco de perfume a los pies de Jesús, era porque una mujer que estaba como agradecida. Y no le importó derramar ese perfume valioso a los pies de Jesús. No le importó. Ese perfume que era el trabajo de muchos años, quizás. Entonces vemos que necesitamos nosotros ser agradecidos, corresponder a ese bien que el Señor nos ha dado y relacionarnos con Él con gratitud, por gratitud. Ayer hablábamos un poco acerca del dar y decíamos que, bueno, damos porque Dios nos da. Hay un versículo que dice, Señor, de los recibidos de tu mano, de eso te damos, agradecidos por lo que Él nos da cada día, amén. De eso le damos al Señor. Bien, y mirando un poquito más acerca de esto, del agradecimiento, recuerden, es en todos los aspectos que nosotros debemos mirar en nuestra vida diaria. La madre con el hijo con el padre, mostrar agradecimiento, ser agradecidos, el esposo con la esposa, que por lo menos darle gracias cuando, si la esposa es la que le cocina, dele las gracias porque le ha traído ese plato, le ha hecho esa comida. O si es el esposo a la esposa, dele gracias. Si su hijo le hace algo, dele gracias. Sea agradecido, mostrar agradecimiento, ¿cierto? En todo. Da gracias. Hay personas que no les cuesta mucho dar gracias, reconocer y dar gracias por todo lo que tenemos. Eso no lo olvidemos. Demos gracias por todo. Demos gracias. Seamos personas agradecidas. Seamos personas agradecidas en todo momento. Si tiene un empleo, aunque de pronto no esté cansado ya en el empleo, esté fatigado, dele gracias a Dios. Yo creo que cuando tenemos esa actitud, las cosas cambian. Las cosas cambian. ¿Cierto? Porque es que si uno se queja y empieza a hablar mal y todo esto, ¿qué pasa? Nuestra misma vida se va como gastando, fatigando, y es mejor que nosotros, cuando uno es agradecido, pues nuestra actitud en nuestro corazón es diferente. Cambia, vas al empleo con ganas y no con la cara arrugada y ya queriendo que acabe ese empleo y renegando del jefe, renegando de todo. No, mejor bendigamos. Si mi jefe se porta mal o algo, ¿yo qué debo hacer? Bendecirlo. Creo que cuando bendigo y oro por esa persona, cambia. Así que mire, tengamos en cuenta esos detalles, que lo que el Señor nos dice que hagamos, no lo dice por casualidad, por quererlo decir, no. Es porque hay un efecto, hay una consecuencia de eso. Y usted lo va a ver cuando tomemos esa actitud siempre en todas las cosas. Amén. De bendecir y de ser agradecidos con el Señor. Bien, entonces hemos dicho también que cuando yo respondo a un mal con un bien, esto es benignidad. Pero a eso debo añadirle el perdón. Debo añadirle el perdón. Permítame tomar un poco de agua. Bien. Y allí, como leíamos en Colosenses, que fue el último que hemos leído, el 13. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro,
perdónense, perdónense. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. O sea, el perdón. ¿Qué es lo que hace el perdón? Quita la brecha que se ocasiona, ¿cierto? Porque cuando yo me peleo con alguien o alguien me ofende y todo, ¿qué se hace? Es como si se formara una ¿qué? Una brecha o una barrera. Algo ocurre en el mundo espiritual. Sí. Algo se causa allí. Cuando alguien me hace daño, cuando alguien me hiere alguna cosa. Y entonces yo, ¿qué tengo que hacer para mostrar mi benignidad? Y es que eso es lo que, cuando hay perdón, es lo que me permite que yo pueda darle a mi enemigo agua, darle comida. Porque de lo contrario, no podré hacer eso. O sea, necesito perdonar. El perdón elimina la separación. Y fue lo que hizo Jesús y lo que hizo Dios con nosotros a través de Jesús. Recuerden que la Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, habíamos hecho todo lo malo, nos habíamos separado de Dios y no había nada que hubiéramos hecho bueno para merecer el amor de Dios, para merecer su perdón. Entonces, Él, ¿qué hace? Esa brecha que nos separaba, Él nos perdona. Y cuando nos acercamos a Él, Él nos perdona. Todos nuestros pecados, recuerden, todo lo que haya cometido, desde el momento que usted se arrepiente y decide cambiar de actitud, Dios perdona. Dios perdona. A través de su Hijo Jesús, que murió en la cruz, precisamente, para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces esa brecha que nos separaba entre Dios y nosotros se quita con el perdón. Con el perdón. Y por eso es que el Señor entonces nos pide que nosotros ¿qué? Perdonemos. Porque Él ya lo ha hecho primero, nos ha dado ejemplo de perdón. Para que nosotros sigamos ese buen ejemplo de perdonar. Claro, allá vamos un momentito a mirar en eso, ¿cierto? Perdonar. Alguien decía que uno perdona el mal, lo que te han hecho. Ya esa persona, Dios es el que la perdona, digamos, para liberarla de sus pecados y todo eso. El que le perdona es Dios si la persona se arrepiente. Pero yo, si esa persona a mí me ofendió, ¿qué debo hacer yo? Perdonar el dolor, la ofensa que me ha causado. ¿Sí me entienden? Yo no voy a ser salva a esa persona porque yo no perdono pecados. Dios es el que lo perdona a esa persona si se arrepiente, si viene a Dios arrepentido. Pero yo sí debo perdonar la ofensa que esa persona me ha hecho. Y todo eso es, ¿cierto?, ser benigno. El perdón tiene que ver con esto. Va allí metido en la benignidad, porque es buscar el bien. Y donde se genera una brecha, donde hay separación, entonces ahí tiene que actuar ¿qué? La benignidad. Y la benignidad unida ¿con qué? Con el perdón. Tiene que actuar ahí enseguida. Porque la benignidad es lo que va a hacer que, la benignidad y el perdón es lo que va a hacer que esas brechas que causó esa discusión, ese mal que te han hecho, se quite, se elimine. Entonces nosotros necesitamos eso, perdonar. Entonces alguien decía también que el que batalla con perdonar es porque decide morar en un lugar de no olvido y lo ensaya en la mente continuamente. Lo dijimos la vez pasada, ¿cierto? Que a veces estamos peleando allí en la cabeza, en nuestra mente, con la persona que nos hizo el mal. Y yo le voy a decir esto y esto y lo otro, y pelea allí en la mente. Y hasta termina soñando con la persona todo lo que le ha, lo que ha pensado, lo que ha, ¿cierto?
Uh-huh. Uh-huh. Exacto, la que había fallado. Sí, entonces es importante eso, o sea, claro, el que batalla con perdonar es porque decide morar en un lugar de no olvido, ¿cierto? Y es que es importante no dejar que esto se acumule allí en nuestras vidas. ¿Cierto? Cuando usted empieza a darle allí, la persona lo ofendió y usted en vez de perdonar eso, empiezas a maquinar, a darle vuelta allí en la cabecita, una y otra vez. ¿Está qué? Guardando eso allí. Habíamos mirado estábamos en Corintios, en estos días, 1 Corintios 13, José, 1 Corintios 13, creo que es versículo 5, que lo estuvimos mirando ayer. Si se acuerdan los que estuvieron. 1 Corintios 13, 5. Allí que dice, eso hablando del amor, dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda ¿qué? No lo guarda. Y es eso, cuando alguien nos ofende y yo no perdono, ¿qué estoy haciendo? Guardando el rencor allí. Y empiezo en mi mente a trabajar. Dejo ahí a trabajar y viene el enemigo, ayuda. Y te pone más pensamiento de lo que más puedes hacer. ¿Qué más puedes hacer contra esa persona? Entonces no podemos guardar rencor. Tenemos que entrar en olvidar. Claro, alguien dice, no, pero es que yo no puedo olvidar lo que me han hecho. Es cierto, tú lo puedes recordar, pero ya no lo recuerdas con dolor, con amargura. Ya no lo recuerdas así. Y eso te da evidencia de que ya tú has perdonado. Entonces, y eso da paz. Internamente eso da paz. Entonces, cuando alguien me ofende, alguien me hace algo mal, pues eso causa brecha. Yo no debo desearle el mal. Yo no debo pagarle con el mismo mal. Si alguien no me habla, yo tampoco le voy a hablar. Entre cristianos, entre nosotros no puede ocurrir eso. Sino que tenemos que enseguida buscar solucionar las cosas. Aquí por eso dice en el 13, sean tolerantes los unos con los otros. ¿Por qué nos manda que nos toleremos? Porque siempre vamos a tener roces, vamos a tener choques. Dígame si no, si somos seres humanos, que estamos allí en este camino, pero que el Señor dice que nos va a moldear hasta el día de su venida, nos va a seguir trabajando en nosotros, quitando aquello que no conviene, esto por aquí no conviene, y te permite a veces vivir situaciones donde todo eso te va a ayudar para bien si tú amas a Dios. Entonces dice, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese, así como el Señor ha perdonado. ¿Cierto? El Señor en la palabra nos muestra y nos habla de eso. Y esa actitud de poder perdonar es una actitud de benignidad. Yo busco el bien de la otra persona. Amén. Busco el bien. Y cuando ahí dice no guardes rencor, en 1 Corintios 13:5 dice no guardes. ¿Por qué? Porque es importante ir borrando. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un dicho que dice que esto es una copa, ¿cierto? Que dice, se me rebosó la copa, se me rebosó la copa. Ya hasta aquí llegó, no aguanto más. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que se llena? Porque se le va echando más y más cosas, se le van echando más y más, y se va ¿qué? Llenando hasta rebosar. Pero no de gozo, ni de ríos de agua viva, sino a veces de amargura, de enojo, de pleito y de resentimiento y de todo. Y eso no debe estar en nuestro corazón. Y el Señor nos dice que
debemos, porque con la misma, nos dice que con la misma vara con que yo mido, me van a medir. Y es en el Padre Nuestro que decimos, cuando decimos el Padre Nuestro. Perdona, Señor, nuestras ofensas como... y lo decimos casi siempre, a veces lo mencionamos y lo sabe, creo que mucha gente sabe el Padre Nuestro. Y ahora, del dicho al hecho, dicen por ahí, hay mucho trecho. Dios no quiere que sea lo que diga aquí la palabra y que hagamos otra cosa. No, el Señor quiere que digamos y hagamos. Amén. ¿Qué hora es? Que yo estaba hablando y no, como no hay reloj por ningún lado, ni yo tengo. ¿Vamos bien por ahí? Bueno, ya estoy casi terminando. porque quiero que oremos. Ustedes saben que necesitamos de Dios. Necesitamos que Él sea el que nos ayude. Que nos ayude. Yo no sé, ¿leí Gálatas 6:9, José, o no? Sí, yo creo que es el que dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cierto? Gálatas 6:9. Bien. ¿No nos qué? No nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos de ser benignos, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Segar es recoger un fruto de eso que yo he sembrado. No se cansen, no nos cansemos de hacer el bien, siempre el bien. Venza con el bien el mal. Eso lo podemos hacer. El Señor nos ayuda. El próximo domingo vamos a mirar y analizar todo eso. Porque yo a veces no puedo hacer eso. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué es difícil? Vamos a analizarlo y mirar entre todos, cierto, qué podemos hacer. Porque como hijos de Dios queremos obedecer a Dios. Queremos ser diferentes. El Señor ha dicho de ti y de mí que somos luz. ¿Y qué hace la luz? Alumbra en las tinieblas. Y que somos sal de la tierra. ¿Y la sal qué hace? Preserva de la corrupción. Entonces, nosotros tenemos que mostrar algo diferente en nuestras vidas siempre, donde vayamos. Donde vayamos, algo diferente. Mostrar esa luz, que la gente lo vea. Ve algo diferente en ti y eso le atraiga ¿a quién? A Jesús. Porque cuando te miran y ven el ejemplo y dicen, pero tú cómo eres así, cómo es que te hacen tanto mal y tú como si nada. Respondes con, exacto, tú qué tranquila eres, qué tranquilo eres, respondes con bien. No te irritas, no vas levantando la mano y dando un golpe. No. ¿Por qué tienes tanta paz? ¿Por qué estás eso? O cuando usted habla con una persona y a veces le dicen, tú transmites paz, con solo a veces hablar con la persona. Todo eso debe estar presente en nuestras vidas. El Señor quiere que eso se manifieste. Y eso se puede hacer. Hermano, eso no es para las personas que no creen en Cristo, eso es para nosotros que hemos creído en Jesús. Amén. Amén, que así es. Así es. Así es. Entonces, recuerden, esa muestra de bondad y de benignidad la podemos ver con el Hijo pródigo. Hemos leído en el Antiguo Testamento y aprendimos que nos dice la palabra allí que en ese tiempo la ley para los hijos que se portaban mal, para los borrachos y todo eso era apedrearlo y que murieran por ser contumaz y rebelde. Y la historia cuando Jesús contaba la del hijo pródigo, ¿qué mostraba? A un joven con esa actitud. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue y pidió su herencia y fue a malgastarla, bebiendo y con mujeres y todo, hasta que de pronto reacciona. Y lo que la gente esperaba que Jesús le dijera, no, es que ese muchacho cuando volvía a casa, cuando venía, lo que hicieron fue apedrearlo y matarlo. No. Lo que Jesús dice y muestra que hizo ese padre fue recibirlo y decirle, oiga, este es mi hijo que estaba muerto, ahora está vivo, vengan, tráiganle un vestido nuevo,
póngale un anillo en su dedo. O sea, cambió ese padre, ese mal que el hijo le había hecho, lo recibió con un bien, con amor. Así nos ha recibido Dios a cada uno de nosotros. Nos ha recibido así. Hagamos lo mismo con los que están a nuestro alrededor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y deje que el Espíritu Santo traiga a tu memoria quizás algo en lo cual necesitas pedir perdón. Siempre van a haber ofensas. Siempre va a haber el roce. Siempre va a haber quien te hable mal, quien te pueda criticar, quien te pueda hacer daño. Pero Dios nos pide una actitud diferente, nos pide una actitud de benignidad, de un corazón que ha sido renacido, de un corazón que ha sido cambiado y transformado por su hermosa presencia en ti y en mí. Esa hermosa presencia es maravillosa. Y Dios quiere que ese Espíritu Santo que ha dado a cada uno de nosotros, que está allí en nuestras vidas, no esté escondido en un rincón por causa de que en tu vida, en tu corazón, está lleno de amargura, de rencor, de falta de agradecimiento. El Señor no quiere que el Espíritu Santo esté allí, arrinconado, y que Él no pueda fluir, porque no hay espacio para poder fluir y moverse como Él quiere. Deja que hoy el Señor allí ministre tu vida, tu corazón. Quizás has recibido muchas heridas y puedas decir, pero quizás no ha ocurrido o no han hecho lo que me han hecho a mí. ¿Cómo voy a poder perdonar esto que me han hecho? Pero ¿acaso no fue por nosotros que Jesús murió en la cruz? ¿Acaso hay algo mayor y más grande que yo no pueda perdonar que lo que Él nos perdonó a nosotros? Que no merecíamos nada. Señor, tu venida está cerca. Y no queremos nosotros seguir caminando como caminamos por este mundo, sin tener en cuenta tus palabras. Diga, renuncio a la desobediencia. Renuncio a la desobediencia que puede estar dominando mi vida. Y quiero, Señor, agradarte a ti, mostrar mi amor hacia ti. Ser agradecida, Señor, con lo que tú has hecho por mí. Señor, quiero amarte, guardando tus mandamientos. Ayúdame, ayúdame. Te lo suplico hoy. No puedo caminar con resentimiento en mi corazón, con amargura, con odio, con pleito, con falta de perdón, porque eso es una carga pesada que no me deja avanzar y ver tu gloria. Quiero caminar livianamente, Señor, y en esa paz que tú das cuando podemos perdonar, cuando puedo amar, Señor, cuando puedo dejar de lado la ofensa. Padre, glorifícate en esta mañana, Espíritu Santo. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí, a los que estén allí conectados por Zoom, a los que han de ver este video, Señor, más tarde, cualquier otro momento. Ayúdanos.
Queremos estar libres, Señor. Queremos libertarnos de las cadenas que nos atan al pecado, a la maldad. Somos hijos tuyos, Señor, y tú nos has mostrado es el bien, es la benevolencia, y queremos hacer lo que tú hiciste. No queremos ser hijos del diablo, que es el que hace lo malo, porque él vino para matar, hurtar y destruir. Él vino para hacer lo malo, para tomar la vida de aquellos que disponen su corazón para dejarse usar. Pero nosotros decidimos dejarnos usar por tu Santo Espíritu para gloria del nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Padre Celestial. Señor, rompe cadenas, rompe ataduras en esta mañana. Ponga la mano a su hermano que está al lado y ore y bendígalo. Bendígalo, deseando todo el bien que pueda desear de lo que dice la palabra. Bendígalo. Tome un hermano que esté a su lado y bendígalo. Bendiga, que de su boca siempre salga bendición, bendición. Solo lo pueden hacer los que tienen un corazón agradecido, los que tienen un corazón perdonador, los que tienen benignidad en su vida por el fruto del Espíritu Santo. Bendiga, bendiga en esta mañana. Bendiga al Padre, al Dios Todopoderoso, porque le ha hecho su hijo, su hija. Bendígalo porque le ha perdonado, porque no lo dejó como estaba, allí hundido en el lodo cenagoso, sino que ha podido él perdonar, limpiar toda inmundicia, hacernos nuevas criaturas, para que empecemos de nuevo. Nadie que viene a Jesús queda igual. Somos transformados por Él para bien, para alumbrar, para alumbrar. Señor, bendigo a este pueblo, Padre. Bendigo, Señor, esta casa, a cada hijo tuyo en esta mañana. Señor, bendíceles con todo bien, Señor, con fuerzas que vengan de ti para hacer lo correcto, Señor. Bendíceles, Padre amado. Llena su corazón del amor tuyo. Llena su corazón, Señor, de esa paz. Renueva, Señor. Renueva, Padre. Bendíceles y dale las fuerzas. Ayúdales a perdonar toda ofensa. No solamente al hermano, sino al enemigo también. Danos la fuerza hoy, Señor. Bendigo, Señor, esta casa, que en la obediencia que tengamos cada uno de nosotros, recibamos, Señor amado, oh Padre, el bien que tú nos das todos los días, porque tus misericordias son nuevas. No merecemos nada, pero tú por tu misericordia nos das. Nos hace salir el sol cada día, Señor, y nos das vida. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Bendiga a Dios por la vida de su hermano. Dele gracias por la vida de su hermano, dele gracias, dele gracias. Que se disipe toda tiniebla en el nombre de Jesús. Y que esto lo puedas llevar también a tu hogar, a tu casa. Vencer con el bien el mal. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo, en el tiempo que Dios ha dispuesto. En el tiempo que Dios ha dispuesto. Señor, gracias te damos. Recibe la gloria y la honra. Gracias, Padre. Gracias porque es en tu tiempo, Señor, que vamos a cegar. Ayúdanos a no cansarnos. Danos la fuerza del águila, la fuerza del búfalo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a todos aquellos que están dispuestos y quieren obedecerte, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Dele gracias. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.